¿Cuál es el mandamiento? De nuevo. Espérate, dice, ¿el primer mandamiento o el mandamiento más importante? Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Semillitas del Verbo #Conectados con Jesús? Bienvenido a esta nueva edición de tu programa favorito en donde comentamos el Evangelio. Gracias por apoyar estos videos, gracias por darles like, por compartirlos, por darte el tiempo de verlos. Lo hacemos con mucho cariño para ti, pensando también en que son provechosos y que a todos nos ayudan a crecer en el conocimiento de nuestra Madre Iglesia, pero sobre todo nuestro Señor Jesús. El Evangelio de hoy va a ser Marcos capítulo 12, 28 al 34, ¿sí? San Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Es la continuación del Evangelio anterior, por lo tanto vamos a continuar con la idea y con nuestro invitado Felipe. Cuídate mucho, gracias por seguirnos y estamos en contacto. ¿Cuál es el primer de los mandamientos? Continuando con el Evangelio del día de ayer, Jesús tiene esta discusión con los saduceos y ahora entra en escena un escriba, un hombre conocedor de la ley, conocedor de la escritura, la obra sustancial o más importante del judaísmo, lo que sostiene la religión judaica. Y le pregunta, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Obviamente esta pregunta es para poner a prueba a Jesús, porque el escriba se conoce la ley al revés y al derecho. Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Esta ley está remitida al Deuteronomio, que es el resumen de la ley, o de todas las leyes que tiene el pueblo de Israel, que el judío la repite constantemente a través del Shema Israel, es decir, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Cuál es el problema que surge en el judaísmo y que en cierto sentido se transfiere o traspasa hacia el catolicismo o el cristianismo? La desconexión entre la fe y el actuar, es decir, la fe y la vida, lo que yo creo y lo que hago. Porque el escriba sabe muy bien que el amar a Dios, amar a Yahvé, a Adonai, es lo más importante para él. Pero eso tiene que traducirse en algo práctico. Y Jesús le dice, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué sucede con el cristiano y la cristiana? Ellos saben muy bien que es importante amar a Dios, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Es decir, ¿cómo yo puedo amar a Dios y puedo amar a mi prójimo a la misma vez? ¿Por qué si tenemos tan claros los 10 mandamientos en nuestro corazón, no se reflejan en nuestra vida diaria? ¿Por qué es tan difícil poner en práctica el amor de Dios a través de nosotros, bautizados y bautizadas? Claramente hay una total desconexión hoy en día entre nuestra fe como creencia monoteísta, es decir, creer en este Dios que habló a través del pueblo de Israel, pero se reveló en totalidad en Jesucristo, y nuestro propio actuar. Claramente a mí me gusta mucho referirnos a nuestra situación actual, principalmente en nuestro continente de América Latina, un continente que se ha destacado por ser el lugar de la fe, el lugar del catolicismo. ¿Cómo en un continente donde la base de toda nuestra creencia es la fe en este Dios que es amor, hay tanta injusticia y corrupción? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay una conexión real entre nuestra fe, que es práctica, que tiene que ser práctica, de poner en práctica el Evangelio, hacer presencia del reino de Dios en la humanidad? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay asesinatos en países que se declaran abiertamente católicos? Claramente es importante amar a Dios y creer en Dios. Pero si nosotros no lo ponemos en práctica en los más débiles, en los que sufren, en nuestro hermano que está al lado, claramente no tiene ningún sentido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero amarás a Dios en tu hermano, en tu hermana, en el que sufre, en el más débil, en el pobre. Y ahí encontrarás a Jesucristo.